¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos sean a este podcast de Drag Spartan y vamos a hablar de un tema que normalmente no se está estudiando y tiene mucho que ver por la forma en cómo está concebido. Vamos a hablar de Google, el monstruo que ha creado Internet y ahora lo está devorando. Ahora, primero, vamos a establecer por qué te está indexando Google para luego robarte y al final te vende a ti mismo en cuotas mensuales. El expediente final que vamos a hablar aquí es cómo Google se volvió el parásito digital del 2025. No es solo un buscador, es un ecosistema totalitario disfrazado de herramienta. Lo que nació como una biblioteca para todos se convirtió en una prisión algorítmica decorada con colores bonitos y asistentes simpáticos. Este reportaje es el fin del mito. No hay salvadores, no hay innovación inocente, solo control, codicia y una inteligencia artificial que aprendieron a tiempo, pero no quisieron soltar. ¡Comenzamos! ¿Sabían ustedes que Google rechazó ChatGPT en 2021? Sí. Fue un giro histórico digno de una tragedia griega. El equipo de Search propuso en 2021 lo que OpenAI lanzaría en 2022. Un chatbot inteligente que respondiera directo. Google, a pesar de tener el conocimiento, los recursos y el talento, rechazó la idea. ¿Motivos? No querían romper su modelo de negocios publicitario, tenían miedo de perder control sobre la narrativa, temían mostrar errores con voz oficial de Google, es decir, eligieron mantener su maquinaria de ads antes de evolucionar en Internet. ¿Les recuerda el caso de Blockbusters? Pues lo tenemos ahora en la era digital con Google. Y ahora empezó la era de la canibalización, el overview y el robo estructurado. Toda IA Overview y el IA Mode no son innovación, son la herramienta de emergencia de Google para mantener usuarios dentro de su jardín amurallado. En vez de redirigir tráfico, Google ahora te da respuestas generadas por inteligencia artificial que usan contenido de otros sitios sin clics. El Chegg, Emily Anderson y miles de creadores están viendo su tráfico desplomarse. Y lo más enfermo es que Google entrena a su inteligencia artificial con ese mismo contenido. La regurgita, la empaqueta y la monetiza sin pagar un solo peso. Eso no es evolución. Se le llama extractivismo digital. Ahora, tenemos una mutación corporativa. Google ya no es un buscador, es un imperio de datos. Chrome, Android, YouTube, Gmail, Drives, Maps. Todo esto interconectado con un solo propósito, recolectar datos para vender anuncios. Cada contraseña, ubicación, documentos, conservación, todo está en su matriz. Si el DOJ obliga a Google a vender Android o Chrome, tus datos podrían ser segmentados, vendidos y vulnerados. Google dice que es por el usuario, pero en realidad es por el anunciante. Y cuando esto va a entrar en un juicio que definirá el futuro digital, el Departamento de Justicia ya lo declaró. Google mantiene un monopolio ilegal. Y eso no solo en Search, también manipula tráfico, preinstala apps, usa Chrome como vector de dominación, integra inteligencia artificial para evitar que salgas de sus páginas. Lo que viene puede ser histórico. Van a dividir, pueden hacer una división forzada de activos como Android Chrome y la división de ADS. Reformas estructurales y posiblemente la mayor reestructuración digital desde la caída de Microsoft Explorer. Ahora, esto es una realidad bastante inquietante. ¿El Internet se está volviendo falso? Si lo vemos a raíz de este juicio que se está implementando para Google, en 1,254 sitios de noticias generados por inteligencia artificial ya dominan Google News. Los blogs humanos están siendo reemplazados por granjas de contenido generativo. El algoritmo ya no recompensa calidad, está recompensando volumen, retención y monetización. Es el principio del fin. Un Internet que parece humano, pero que está llena de IA, errores y propaganda comercial automatizada. Lo que puedes hacer ahora, pues bueno, es desgoogleizarte. Uno usa navegadores como Brave, motores de búsqueda como Kaji, SearchNG o
DuckDuckGo. Hay que tener respaldos cifrados. Guarda tu info fuera del ecosistema de Google. Evita sincronizar todo. Fragmenta tu identidad digital. Yo lo hago. Y apoya a creadores reales. Consume contenido humano. Si eso es lo que quieres. Si no, pues bueno, intégrate a la IA, no hay ningún problema. La conclusión aquí es que Google no está innovando, está sobreviviendo. La bestia no quiere cambiar, quiere seguir siendo Dios, pero ya nacieron otros dioses, el usuario consciente. Si Google no cambia, lo van a partir. Si cambia, puede que ya sea demasiado tarde. Lo que viene no es una revolución digital, es una purga informacional y tú tienes que decidir si vas a ser usuario, esclavo o resistencia. Y con esto les hablo el por qué estamos en este contexto de lo que es el monstruo de Google. ¿Qué está pasando con Google y el Departamento de Justicia? Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ que hablamos hace un momento, le está dando un chanclazo legal brutal a Google por prácticas monopólicas en el mercado de la búsqueda de Internet y la publicidad digital. Pero en este último round se está yendo más a fondo. Están analizando si Google debería vender partes de su imperio, incluyendo Android y Chrome. El problema no es solo que dominen, sino cómo usan ese dominio para asfixiar a las competencias. Lo que acabamos de hablar hace un momento de la inteligencia artificial. Spoiler, esto es porque el jefe tóxico de una startup como con cultura cool les dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué quieren que vendan Android o Chrome? Bueno, porque Google juega al juez, al jurado y al verdugo en todos los niveles. En Android preinstala sus apps y servicios, Google Search, Chrome, YouTube, etc. A huevo. Chrome es la puerta de entrada al ecosistema de Google. Sincroniza todo y no puedes escapar ni con exorcismos digitales. Usa esa dominancia para robarle aire a sus competidores y alimentar su máquina infernal de datos, más publicidad. Y entonces el DOJ dijo, esto ya no es libre mercado, esto es un dictado digital. ¿Qué pasa si Google no vende Chrome o Android? Pues bueno, se va a enfrentar a una orden judicial directa, sanciones millonarias y la más grave es intervención estructural forzada. O sea, le podrían partir la empresa en pedazos, tipo AT&T en los 80s. ¿Te imaginas un Google sin Android ni Chrome? Eso sería como quitarle el micro a Bad Bunny en pleno concierto. Ya sabes, caos, memes y confusión masiva, güey, porque sería el mejor concierto de la vida, ¿no? ¿Qué pasaría con tus datos, tu contraseña y cuentas si venden Chrome y Android? Bueno, pues aquí viene lo sabroso, güey. Datos sincronizados en Chrome, historial, contraseñas, extensiones, favoritos, están ligados a tu cuenta de Google. Si Chrome se vuelve independiente, Google podría perder acceso directo a esa info o intentar hacer una transición tramposa para conseguir y seguir chupando datos por otros medios como son cookies, extensiones o APIs. Android es un open source de AOSP, mejor conocido, pero Google controla las versiones comerciales con los Google Mobile Service. Si lo venden, hay 3 escenarios. Android podría volverse un fragmentado, como una piñatita rota. Google podría seguir siendo proveedor de servicios, aunque ya no sea dueño directo del sistema. Y empresas tipo Samsung podrían meter sus propias tiendas navegadoras, búsquedas y decirle a Google, gracias, ya no te necesito. En el peor de los casos, para el usuario promedio, podrías perder sincronización fluida entre tus servicios. Apps que usas a diario podrían cambiar de dueño y sí, tus contraseñas, tus ubicaciones, tu historial de voz podría pasar a otros actores y requerir migración forzada. ¿Quién dijo trauma digital? Y es que, ¿por qué esto da miedo? Por una simple cuestión. Habrá más competencia real en navegadores, buscadores y tiendas de apps. Menos control psicológico a través de la recolección de datos masiva. Y los navegadores que no estén espiándote como tu ex. Pero también da miedo porque tu identidad digital está tan atada a Google que una fractura sin anestesia podría ser un desastre de usabilidad y seguridad. Y Google podría buscar formas más turbias y ocultas de seguir recolectando tus datos aunque ya no tenga el hardware principal. A todo esto, para terminar y concluir, si el producto es gratis, el producto eres tú. Y Google es el dueño de la fábrica. Si el DOJ logra romper el monopolio, podría ser el inicio de una nueva era de privacidad y competencia, o el comienzo de una pesadilla caótica de migraciones digitales, pérdidas de acceso y fuga de datos. Todo esto depende de cómo se ejecute y cuánto miedo tenga Google de perder su trono. ¿Quieres
ver algo más? Déjame tus comentarios en la parte de abajo y dime qué opinas al respecto. Nos vemos hasta la próxima.